Muy bien, hermanos, hoy día entramos al capítulo 2 de Filipenses. Después de 12 semanas, ya por fin llegamos al capítulo 2, ¿no es cierto? Así que son solo 4 capítulos son, si no que me equivoco, sí. Son solo 4 capítulos, así que más o menos unas 40 semanas, unas 40 semanitas, ¿qué les parece? Y ya terminamos Filipenses. Y vamos a tener un estudio ahí profundo de Filipenses. Hoy día entramos a un capítulo, hermanos, precioso. Ya estamos acercándonos a un pasaje, uno de esos pasajes que son como lava ardiente, ¿no? Como un volcán. El pasaje de la humillación y la exaltación de Cristo. Y estamos en el preámbulo. Hoy día vamos a ver el preámbulo. Así que acompáñenme en la lectura de Filipenses, capítulo 2. Todos juntos, hermanos, vamos a Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que el Señor nos ayude, porque hay mucho aquí que podríamos sacar. Primero que nada, hermanos, hacer un pequeño recordatorio del contexto. Hemos visto durante 2 semanas lo que Dios le pide a la iglesia. Y estamos viendo en esta carta del sumo gozo las convicciones que dan gozo, y después de las convicciones que dan gozo, Pablo, que continúa con un solamente, como yo ya estoy pleno y realizado en Cristo, lo único que pido es lo que a través de, nosotros hemos visto que a través de Pablo era Dios el que le pide a la iglesia, ¿no es cierto? A nosotros como iglesia. ¿Y cuáles eran las 4 peticiones que hemos visto? ¿Se acuerdan qué es lo que Dios le pide a toda iglesia? La primera, ¿cuál es? Estar firmes, ¿no? Unidos en el Espíritu. Firmes, pero no solo firmes. ¿Cómo lo pone Pablo? Estar firmes en un mismo espíritu. ¿No? ¿Estamos ahí? A ver, versículo 27. Que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Ok? Y esto habla de la firmeza de no retroceder, de no conceder, ¿no? De no hacer concesiones, de no permitir que las presiones constantes que estaban teniendo los filipenses, estaban teniendo presión de los filipenses. Recuerden, los que se oponen, hemos visto más adelante, ¿no? Ahí en el versículo más abajo dice, y en nada intimidados por los que se oponen, o sea, hay oposición. También había otra presión. Estaba viendo la presión de lo que en el capítulo 3 Pablo llama los perros, ¿no? Cuídense de los perros. Duro Pablo para calificar, ¿no? Así que habían presiones en la iglesia. Presión doctrinal, presión de persecución. La presión doctrinal de persecución, recuerden la parábola del sembrador. Había una tierra, que era la tierra que caía en pedregales, que cuando venía la prueba se apartaban, ¿no es cierto? Por la persecución. Así que hay una presión, es una presión. La otra presión, la doctrinal, la de intentar poner legalismos a la iglesia, la presión doctrinal siempre va a haber. Entonces, cuando Pablo está diciendo que lo primero que le pide Dios a su iglesia es mantenerse firmes, no ceder a esas presiones culturales, de la sociedad, de todo lo que vivimos diariamente, doctrinalmente hablando, todo lo que presiona para que nosotros concedamos y así no llevemos la cruz que significa mantenernos firmes. Y esto es importante, hermanos, ¿ok? Porque la primera petición se trata sobre justamente la pureza doctrinal. Pero es una pureza doctrinal que se vive en una unión, en una unidad en el Espíritu. Y esto quería tenerlo claro primero, hermanos. Que recordemos que es estar firmes en un mismo espíritu.
no ceder, no hipotecar, no conceder, no permitir, no tolerar. Y todo en un mismo espíritu. Y es que, hermanos, la verdadera unidad en la iglesia comienza por una sana doctrina, una pureza doctrinal, una firmeza en la doctrina. ¿Por qué? Porque si no tienes una claridad doctrinal, entonces no vas a saber o entender con quiénes tienes que estar unidos y con quiénes tienes que estar divididos. ¿Por qué? Porque la verdadera unidad de la iglesia se da cuando la iglesia sabe de quién se tiene que dividir. No sé si se entiende, ¿no? O sea, la verdadera unidad de la iglesia se da cuando está completamente protegida por un cerco claro, doctrinal, que hace que sepa, estamos unidos entre los que tienen un mismo espíritu. Y eso es importante, hermanos, porque cuando dice unidos en un mismo espíritu, ya de por sí eso está sacando de lado o dividiéndonos de otros, ¿no? Porque si la unidad es en un mismo espíritu, las implicancias es que no vas a estar unido con el que no tiene el mismo espíritu, ¿sí o no? Así que la unidad en un mismo espíritu ya excluye una unidad que excluye. ¿A quiénes excluye? A los que no tienen el mismo espíritu. ¿Quiénes no tienen el mismo espíritu? Si hemos estado repasando todo lo que hemos estado estudiando en Colosenses, en Timoteo, por ejemplo, están los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Están los que apostatan y terminan profesando otra fe. Están, por ejemplo, los que escuchan doctrinas de demonios y tuercen la palabra. Ellos no están en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu. La unidad es firmes en un mismo espíritu. ¿Qué es la segunda cosa que le pide Dios a su iglesia, aparte de la firmeza? Combatir, predicar. Y ese combatir es agarrar, tomar las armas de la fe para combatir por la fe. Entonces ahí está todo el ímpetu, el celo por el evangelio, el que sí, está bien, nos vamos a parapetar para no conceder, pero vamos a ir a predicar el evangelio, ¿no? No perder el primer amor. Lo tercero que le pide a la iglesia, ¿cuál era? No intimidarnos. ¿Por qué? Porque la oposición más bien es señal de Dios para ánimo de la iglesia, ¿no? Señal de Dios para ánimo de la iglesia. La oposición es señal de Dios, viene de Dios. Dice, esto es de Dios. Si hay oposición, esto es de Dios. ¿Para qué? Para confirmar que para ellos es perdición y para ustedes es señal de salvación. Y la cuarta, que vimos la semana pasada, padecer, ¿no es cierto? Padecer. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo debemos estar firmes, que es en un mismo espíritu, combatiendo. ¿Cómo debemos combatir según este mandato? Sí, pero ¿qué dice el versículo así literalmente? Combatiendo unánimes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a combatir unánime con alguien que predica otro evangelio? No puedes, ¿no es cierto? No puedes, tú vas a juntar y él va a desparramar. Entonces ese combatir unánimes está después de el estar firmes, ¿no es cierto? Unánimes. Y nada, por eso, hermanos, ayuda más a la unidad de la iglesia que establecer primero qué es la verdad sobre la que debemos estar firmes. La unidad que pide Pablo solo se puede dar entre creyentes. Y aquí no estamos hablando de que no amemos al inconverso, porque hay que amarle, porque justamente la mayor expresión de amor es la predicación del evangelio, ¿no es cierto? Pero en unidad, el poder combatir unánimemente, el poder mantenernos firmes en un mismo espíritu, no lo podemos tener con un inconverso. Es obvio, ¿no es cierto? Pero es que hay que aclararlo ahora. ¿Por qué? Porque ahora se está promoviendo un ecumenismo o una unidad que no calza con esto que se está diciendo aquí, ¿no? Que no está acorde con la palabra de Dios. Entonces, es en vista de ese mandato, hermanos, de esos 4 mandatos, ¿no?
de esos 4 mandatos de la iglesia, que Pablo ahora continúa en realidad el mandato. Continúa desarrollando ese mandato, porque ese mandato de estar firmes, ese mandato de combatir, ese mandato de no atemorizarnos, ese mandato de padecer, hay que hacerlo en una condición que se tiene que dar permanentemente, que es la unidad de la iglesia. Hacerlo, pero ¿en qué? En unidad. Y es lo que vamos a ver en este versículo. Por eso es que dice Pablo, por tanto, o sea, por todo lo que les he dicho anteriormente, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces, por tanto, y ahí viene el pedido, la continuación del pedido. ¿Cuál es el pedido? Completad mi gozo. ¿Cómo completas el gozo de Pablo? Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Se dan cuenta? Ahí está el pedido. O sea, todo lo anterior decanta en esta petición. ¿Estás ahí, hermanos? ¿Sí? El pedido de unidad. Y es por eso que el tema de hoy se llama la base de la unidad. La base de la unidad. Muy bien, entonces, por tanto, habla justamente de acuerdo con o siguiendo con el pedido anterior. Voy a desarrollarlo. Pablo lo que está diciendo es voy a seguir desarrollando este pedido. En consecuencia con lo anterior, de acuerdo con lo anterior, siguiendo con el pedido anterior, es lo que significa por tanto. Por tanto significa eso. ¿Está bien? Hemos establecido entonces el por tanto. ¿Qué significa? Muy bien. Pablo hizo, hermanos, un paréntesis para explicar por qué esto es de Dios. Entonces él explicó por qué esto de la señal de quién es de perdición y la señal de salvación viene de Dios. Y lo explica en el pasaje que vimos la semana pasada. ¿Por qué esto es de Dios? Porque a vosotros se les ha concedido a causa de Cristo no solo la fe es una concesión de Dios, viene de Dios, sino también padecer. Entonces, todo esto es un paréntesis donde Pablo explica justamente el por qué es de Dios. Y ahora vuelve entonces después del paréntesis al pedido y considerando el mandato anterior y habiendo explicado que todo es de Dios, Pablo sigue añadiendo y ahora va a añadir algunas consideraciones. ¿Ok? Entonces, ¿estamos ahí, hermanos? Algunas consideraciones que refuerzan el pedido de la unidad. Pero antes de estas consideraciones, hermanos, quiero que leamos en el capítulo 2, en el versículo 1, hay una frase clave. Y es que dice, por tanto, si hay alguna consolación, ¿en dónde? En Cristo. Y esa es la base de la unidad. En Cristo. El principio o la base de todo esto que vamos a ver, todos estos recursos, todo esto que Pablo va a comenzar a considerar, todas estas cosas que te va Pablo a decir que tú tienes, solo y únicamente la tienes cuando estás en Cristo. Lo cual significa que pasaron del ámbito de estar en sus delitos y pecados en Adán, dejaron de estar en el viejo hombre, los filipenses, dejaron de estar en el hombre natural y ahora están en el ámbito nuevo en el cual ya no tenían nada de esto anterior al ámbito de estar ahora en Cristo. Y es en Cristo donde tenemos todo lo que vamos a explicar. Pablo va a poner en Cristo como el ámbito en el cual se da lo que vamos a ver. Por ejemplo, solo en Cristo tenemos toda consolación. Fuera de Cristo solo hay desconsuelo. Romanos 3, 16 al 17. ¿Quién lo puede leer? Romanos 3, 16 al 17. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Muy bien. Entonces, esto de Romanos 3, ¿para quién se aplica? Para los inconversos, ¿no? Para todos los no creyentes. Para todos, sin excepción. Sí, para todos los inconversos. Recuerden que el pasaje empieza porque no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. Y comienza a detallar que esto es algo sin excepción. Entonces, todos los que no están en Cristo tienen como característica que hay quebranto y desventura en sus caminos. ¿No es cierto? Pero
nosotros podríamos preguntarnos y cómo a veces me parece que yo veo a amigos o familiares o personas que no están en Cristo y los veo aparentemente felices, ¿no? O consolados o con paz. Y aparentemente pareciera eso hacia afuera. Pero la pregunta es, ¿hay verdadera paz fuera de Cristo? No, ¿no? Primero que la paz tiene como base estar a cuentas con Dios. Porque el hombre, si no está a cuentas con Dios, no tiene paz con Dios. Así él haya negado esta verdad por su propia injusticia. Así él mismo bloquea esta realidad y no quiera entender que Dios le está mostrando desde el cielo todo el tiempo que su ira, ¿no? Entonces él, aunque quiera negar esto, aunque quiera, y cualquier tipo de paz que el inconverso tenga, es una paz temporal, que más bien lo que hace es acumular ira para el día de la ira. Es como una olla de presión. Los tiempos de paz que pueda tener el inconverso es como agarrar una olla de presión, cerrarla fuertemente para que no se escape la presión. Pero ¿qué va pasando con esa olla de presión? Cada vez va aumentando, ¿no? Y va a ser peor. Pablo mismo dijo, pero no entiendes que acumulas ira para el día de la ira. Esa es la realidad del que no está en Cristo. Entonces, la verdadera paz, el verdadero consuelo, el verdadero descanso, solo y únicamente lo obtenemos cuando llegamos a Cristo y nos damos cuenta que por primera vez en nuestra vida tenemos paz para con Dios. Un entendimiento que antes no lo teníamos y que en ese momento como que nacimos una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Por primera vez en mi vida tengo paz con Dios. Antes no sabía lo que era eso, porque ni siquiera lo había experimentado. La verdadera paz solo la puedes tener en Cristo. Así que esta es la base de toda la unidad, hermanos. Es por lo que tenemos paz con Dios que podemos tener paz con nuestros semejantes. Paz con nosotros mismos, ¿no? Entonces esa es la base de la unidad. El estar en Cristo es la base de la unidad en la iglesia. De ahí parte todo, que solo esto se da si estás en Cristo. Mateo 11:29, ¿quién lo puede leer? A ver, Jorge, ya. ¿Sí? Muy bien, entonces el descanso lo hallamos solo y únicamente en Cristo. El hombre sin Cristo no puede encontrar descanso para su alma. Está en enemistad con Dios todo el tiempo, y en enemistad con la creación, y en enemistad con otros hombres. Y cuando alguien se vuelve un pacificador, y el pacificador que pacifica, según la palabra de Dios, lo que hace es ir y darle y mostrarle al hombre la oportunidad de la justicia de Dios, porque esa es la única paz que puede haber, ¿no? Aunque parece difícil de entender, el pacificador cosecha violencia. Por eso es que es totalmente compatible que Jesucristo nos diga, bienaventurados los pacificadores, y unos versículos más adelante nos diga, hallaréis espada, ¿no? Habrá espada. Habrá enemistad. En una misma familia estarán divididos el padre con el hijo. ¿Por qué? Porque indefectiblemente el que quiere pacificar al hombre con Dios va a ir al fondo del asunto, al origen de todo, que es su pecado. Porque si no va a eso, no hay verdadera paz. Va a hacer un llamado a que el hombre se ponga a cuentas con Dios, porque esa es la verdadera paz.
Y para eso tiene que mostrar al hombre su pecado. Va a cosechar entonces violencia. El pacificador va a cosechar violencia, porque va a ir a romper el status quo. Porque cualquier otra paz es una falsa paz. Es un apaciguamiento momentáneo, que es lo que te vende el mundo, pero Jesucristo es el único que te puede dar la paz que el mundo no te puede dar. ¿No es cierto? Entonces esa es la base. De ahí parte todo, el estar en Cristo. Y ahora vamos a ver los recursos. Hay 4 recursos que Pablo muestra que aseguran esta fuente inagotable de unidad de la iglesia. Y él lo plantea como condicionales. Pero son condicionales que realmente muestran una duda. No, ¿no es cierto? Se entiende que no. Por ejemplo, el primer condicional dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Está Pablo dudando de que hay alguna consolación en Cristo? No. Lo está planteando como un condicional para enfatizar más bien. Es como si está siendo un poco sarcástico para decirles: oye, ustedes saben que en Cristo no solamente hay alguna, esa palabra, ¿no? Si hay alguna, es como que más bien les está diciendo: sabemos que en Cristo está toda la consolación. ¿Se entiende? Es una afirmación. ¿Cómo no va a haber consolación en Cristo? ¿Será solo alguna? No, hay toda. Pablo aquí está más bien enfatizando por medio de estas expresiones, con cierto grado de sarcasmo, que en Jesucristo está toda la consolación que los filipenses necesitan para la vida. Los filipenses necesitarían consolación por alguna razón en especial. ¿Ustedes creen que los filipenses necesitan algún tipo de consolación por alguna razón en especial? Claro. Acaba de Pablo decirles que no se amedrenten por los opositores, y acaba de decirles que Dios les ha concedido padecer, ¿no? Y en medio de ese padecimiento, además de los padecimientos constantes que tenemos, porque en este mundo tendremos aflicción, tenemos los padecimientos de la persecución. En medio de esos padecimientos, Pablo les dice: recuerden, consideren que en Jesucristo tienen toda la consolación. Recuerden que en Jesucristo tienen toda la consolación. Bien, yo me acuerdo que cuando estaba enamorando con mi esposa, ¿no? Quería verla muchas veces, y a veces cuando tenía problemas y tenía dificultades y estaba entristecido por algo, muy en el fondo tenía un poco de alegría de ir a contárselo a mi esposa, a la que iba a ser mi esposa, ¿no? Porque cuando ella me vea triste me iba a consolar. Entonces tenía una alegría ahí. Bueno, pero por lo menos voy a poder ir y me va a consolar, ¿no? Porque quería estar con ella, porque quería pasar tiempo con ella, porque me agradaba su compañía. Hay una especie de gozo en el creyente que sufre, porque sabe que por el sufrimiento lo que viene es Jesucristo consolándolo, ¿no? Y nada más precioso que, ¿cómo te consuela Cristo? La palabra consolación es paracaleo. Y Jesucristo, ¿quién es el consolador por excelencia del creyente? ¿Quién es el Paracletos? El Espíritu Santo. Jesucristo dijo a los discípulos: yo les enviaré un consolador. ¿Y el consolador qué hace? A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te consuela, te muestra los argumentos, te muestra la verdad, la realidad de las cosas, cómo Dios está al control de todo, cómo esto te va a ayudar para crecer en paciencia, cómo al final esto tiene un plan perfecto. Entonces te va consolando, ¿por qué? Porque te va ayudando a entender. O sea, no es un consuelo simplemente de ya, ¿no? Sino que es un consuelo de que te va exhortando, animando y te va poniendo la mente de Jesucristo en ti. Entonces es una gran ganancia el sufrimiento para el cristiano, ¿no? Va poniendo la mente de Cristo en ti. Entonces, hermanos, la condición se puede entender así. Filipenses, consideren que en Cristo está toda la consolación. Y esto es muchas veces, hermano, la desgracia del cristiano y del que no es cristiano también. Que teniendo en Cristo
no algo de consolación, sino toda la consolación. Muchas veces la desgracia del cristiano es que corre más bien para consolarse al centro comercial. Algunos, ¿no? Corren para consolarse al centro comercial, o corren al psicólogo, o corren a la televisión. ¿Y qué obtienen? Más desconsuelo, ¿no? Es por eso que esta es la carta del sumo gozo, porque nos explica cómo vivir una vida gozosa. ¿Y cómo vivir una vida gozosa? Anda a Jesucristo. No vayas a otro lado. Si en Jesucristo está todo el consuelo, entonces, ¿por qué ir a otro lado? ¿Por qué ir a otro lado? Y esta es una de las bases de la unidad, que el creyente, como tiene una fuente inagotable de todo el consuelo que necesita en Cristo, entonces es que por eso puede vivir la unidad dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Por eso es que puede vivir la unidad dentro de la iglesia. Pero no solamente tenemos todo el consuelo en Cristo, sino que también tenemos todo el consuelo de amor. Dice, si algún consuelo de amor. Y aquí el término en griego es refrigerio de amor. Bien interesante, ¿no? ¿Qué es un refrigerio? Una merienda, un descanso. Refrigerio se entiende a veces como un tiempo de alto, de stop, ¿no? De detenerte, como que para descansar, pero también se entiende como un alimento, ¿no? Que te nutre, que te da fuerzas. Entonces la expresión en griego quiere decir eso, un tiempo, un alto para disfrutar del amor de Dios y un alimento, fortaleza, que viene de la suministración de amor de Dios hacia ti. ¿Qué tal ilustración, hermanos? Dice que, ¿y en Jesucristo hay algún refrigerio de amor? La afirmación en realidad es que le está haciendo a los filipenses. Sean conscientes que en Jesucristo tienen todo el refrigerio, el alimento y el descanso de amor que necesitan. Cristo es el instrumento usado por Dios por medio del cual nos transmite amor y podemos tener tiempos de refrigerio. O sea, Él nos invita a ser parte de la relación plena que tienen entre la Trinidad y a deleitarnos en ellos, a participar. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el cual necesitamos de consuelo, de ánimo, de amor, entonces podemos ir y el Espíritu Santo nos ministra para que a través de nosotros el Espíritu Santo ama al Padre, usándonos como canal en la adoración. Y nos vuelve parte de la plenitud de la relación de amor de la Trinidad. Entonces, tengan refrigerios de amor. Todo el refrigerio de amor, todo el amor que necesitan, lo tienen en Cristo. ¿Hay algún consuelo de amor en Cristo? No, hay todo el refrigerio de amor. Entonces, ¿por qué el creyente a veces no se siente amado? ¿Por qué el creyente a veces siente que nadie lo considera en la iglesia? ¿Por qué el creyente a veces no se siente parte o se siente como que no encaja? ¿Qué está fallando ahí? Una de las cosas que está fallando es que ese creyente no está teniendo una relación estrecha con Cristo, ¿no? Eso es lo que pasa cuando el día es tan rápido que comenzamos a perder todos los días la batalla de nuestro tiempo a solas con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eso se traduce en que después comenzamos a perder también nuestra identificación, porque cuando perdemos nuestra identificación con Cristo, perdemos nuestra identificación con los cristianos y con su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice, los recursos para la unidad es, en Cristo tenemos toda consolación, en Cristo tenemos todo el refrigerio de amor. Y esto también nos debería llamar a tener cuidado, hermanos. Cuidado con tratar de llenar un vacío emocional fuera de Cristo.
Cuidado con tratar de buscar aceptación, tratar de buscar relación fuera de Cristo. Porque ahí hay más vacío. Todo el refrigerio, todo el alimento, toda la relación de amor la puedes encontrar en Cristo. Cuidado de que justamente por haberte alejado de tu tiempo a solas con Cristo diario, estés justamente teniendo esa inquietud. Te sientes solo, sientes que te falta amor, y es porque te has alejado de la fuente. Peor sería que te cabes tu propia cisterna rota que no retiene agua y termines peor. Más vacío vas a terminar. Cuidado con tratar de llenar el vacío emocional fuera de Cristo. Por supuesto que padecer como cristiano, los filipenses lo estaban padeciendo, era también padecer rechazo de la familia, padecer rechazo de los amigos, pero el consuelo de amor que encontrabas en Cristo era mucho mayor. Yo me imagino que los filipenses habían estado sufriendo de repente roturas de relaciones, ¿no? Porque la fe trae eso, ¿sí o no? Es parte de la vida de fe. Roturas de relaciones, enemistades con algunos, no porque tú las ocasiones, sino porque simplemente ellos se sorprenden de que tú no corras tras las mismas prácticas que ellos corren, ¿no? Y como dice, no participéis, más bien reprended las obras que ellos hacen. Entonces eso muchas veces causa que se rompan algunas relaciones. O se enfríen. O se enfríen. Entonces, nos está aquí explicando, ¿no?, el Espíritu Santo que en medio de esa realidad Pablo le está diciendo, bueno, esas relaciones rotas, esas falencias que son producto justamente de vivir la vida cristiana, llénalas con Jesucristo, llénalas con una relación de intimidad profunda con Jesucristo. Yo hace poco recibí un correo un informe, un artículo que mandaron de la Fundación Protestante de Estambul. Ustedes saben que el país con menos cristianos en el mundo es Turquía. Y esta fundación protestante, que es la única iglesia oficial en Turquía, tiene 9 iglesias. Entre las 9 iglesias son 500 miembros. Y tienen un departamento legal. ¿Por qué tienen un departamento legal? Porque es muy común ser cristiano y ser denunciado. Entonces se ha vuelto un ministerio prácticamente cotidiano dentro de la iglesia. Y ahí ponen los casos que estaban, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre que se hizo pasar por Jesús. Bueno, él se llama Jesús y él tiene ese nombre en su carnet de identidad y ha denunciado a la iglesia por usar su nombre. Es verdad, es verídico. Entonces, los abogados están fallando a favor de él. Los jueces. Y el problema fue que cuando ya el abogado de la organización fue a deliberar, entonces él leyó el pasaje donde el ángel Gabriel le decía a María que se iba a llamar su nombre Emmanuel, ¿no? Entonces han llamado a declarar al ángel Gabriel. Y eso fue lo mejor que pudo pasar, porque ahí se quedó estancado el caso. Ya no puede avanzar. No es broma. Entonces, otro de los casos, ¿y por qué les cuento esto? Otro de los casos es que un creyente, justamente por haberse convertido al cristianismo, por haber comenzado a ir a la iglesia y profesar su fe, toda la familia se le puso en contra. Entonces, como no podían hacerlo regresar a la fe islámica, comenzó a denunciarlo para tratar de quitarle todas sus propiedades, sus hijos, su esposa, sus padres. Y ya estaba perdiendo todo. Él era un empresario muy próspero, tenía terrenos, tenía propiedades, y estaba perdiendo prácticamente todo. Entonces, el abogado que es parte del ministerio de esta iglesia, que atiende estos casos que son constantes, es algo constante ahí en Turquía, le dijo, ¿y por qué te están haciendo eso? ¿Qué es lo que ellos están pidiendo para que dejen de quitarte tus propiedades?
Lo único que ellos piden es que yo reniegue de Cristo. Y me dejan con todo lo que tengo. Y llorando decía, pero nunca podría hacer eso. Porque Cristo es lo más grande que tengo. Es la propiedad más grande que tengo ahora. Pero es la forma como se vive la fe. Es lo que se vivía en este tiempo, los filipenses. Hebreos 10:34. A ver, busquen Hebreos 10:34. Y esto es también lo que, bueno, yo creo que fue Pablo, pero no sé quién fue el autor. Calvino también cree que fue Pablo. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es la realidad. Y que estaban viviendo también los filipenses en el contexto. Entonces por eso Pablo les dice, ¿hay algún consuelo de amor? Si has roto, porque muchas veces nosotros, o muchas veces en la iglesia latina, o en la iglesia peruana, o en la iglesia acá, se muestran los beneficios, ¿no? Sé cristiano, ven a Cristo y Dios va a restaurar tu familia. Acá la predicación es al revés, ven a Cristo y se romperá tu familia. Y igual la gente, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo, va a Cristo. Y claro, Jesucristo tiene poder para también regenerar a la familia de este hombre y que toda la familia al final esté unida en Cristo. Pero si no es así, Él allá encontró la perla de gran precio. Y los filipenses también. Así que, ¿hay algún consuelo de amor? En Cristo tenían todo el consuelo, en Cristo tenían todo el amor que necesitaban. En Cristo estaban plenos y completos. Pero no solamente eso, sino dice que si hay alguna comunión del Espíritu, y hay un detalle acá, porque la palabra dice alguna comunión del Espíritu. ¿Por qué Pablo detalla que tiene que ser del Espíritu la comunión? ¿Hay otra comunión que no sea del Espíritu? Sí, hay. Por ejemplo, los injertos tienen una comunidad muy unida, ¿no? Pero no es del Espíritu la unidad que tienen, que es de la conveniencia, es de la complicidad. Hay algunos que se unen por interés, hay algunos que se unen por temor, hay algunos que se unen por beneficio común, unos a otros, hay unos que se unen por distintos medios, de distintas formas. Los clubes están unidos, los clubes de fútbol, ¿no es cierto? Las instituciones están unidas, las instituciones sociales también están unidas, pero en la iglesia de Cristo el vínculo que hay es una coinonía que viene del Espíritu Santo y eso es lo que le hace a la iglesia iglesia. Porque amor puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Claro, no el amor de Dios. Comunión puedes encontrar en cualquier lado. Amistad, relaciones puedes encontrar en cualquier lado, ¿no es cierto? Pero la comunión del Espíritu, tú te vas al trabajo, vas con tus amigos más cercanos del trabajo y le dices, mi alma está cargada, necesito que oren por mí. Y si él no tiene comunión del Espíritu, te va a decir, ¿orar? ¿Qué es eso? ¿Cómo hay que orar? No va a entender. Solo puedes encontrar esa comunión del Espíritu acá. Y acá sí puedes venir a orar con tus hermanos. No hay nada que te una más y te identifique más entre hermanos que cuando oramos juntos, ¿no es cierto? Entonces ahí está, dice, en Jesucristo no tienes solo algo de comunión, tienes toda la comunión del Espíritu. Y está disponible para ti. Ven a orar, ven a participar de esa comunión, ven a tener coinonía con tus hermanos en la oración. Porque después no va a hacer que estés sintiéndote, me falta comunión, me siento solo. Pero aquí está disponible para ti tiempos de comunión, de unidad en el Espíritu que solo puedes tener con hermanos en Cristo. No puedes tener con gente que no es creyente, solo con hermanos en Cristo puedes tenerlo. Comunión en el Espíritu. En Cristo tenemos toda la comunión del Espíritu que necesitamos, pero no podemos experimentar esa comunión si teniendo la oportunidad de venir a orar, nos quedamos en casa
No hay mayor comunión que cuando oramos. El cuarto recurso o cuarta consideración que Pablo le quiere hacer a los filipenses antes del pedido. ¿Cuál es la cuarta consideración? Si algún afecto entrañable y misericordia. ¿Y qué quiere decir entrañable? ¿Ah? De las entrañas. ¿Y por qué de las entrañas? ¿Qué? Hijo de mis entrañas, ¿no dice? Ahí se siente, ¿no? Hay como algo, ¿no? Los orientales creían que ahí estaba el corazón, ¿no? Acá en la barriga. ¿Por qué? Porque cuando sentían amor, cuando sentían compasión, cuando sentían afecto, sentían algo en la barriga. Entonces creían que el corazón estaba en la barriga. ¿No es cierto? Entonces, afecto entrañable es afecto que se siente. Un afecto que se siente en las entrañas, un cariño que viene de las entrañas, de los intestinos. Un afecto entrañable denota, por lo tanto, que sientes algo. Es un afecto que te hace sentir algo en el estómago. Y ahora esto sorprende. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a no guiarnos por emociones, ¿no es cierto? Ni por sentimientos. ¿Sí o no? Si ustedes están aquí en la Iglesia Bíblica de Gracia Soberana, lo que les hemos preguntado no es si se sienten bien acá, no es si han sentido acá la presencia del Señor. Para poder ser miembros, lo que le preguntamos es, ¿estás de acuerdo con la declaración doctrinal? ¿No? Convicciones. ¿Entiendes? ¿Conoces? Y estás de acuerdo y por eso te vuelves miembro. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos que sea no por emociones, no por sentimientos, pero cuando entiendes en la mente el amor de Cristo, cuando entiendes en la mente el Evangelio, cuando entiendes la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque has entendido el pecado, porque has entendido la cruz, porque has entendido la santidad de Dios, la justicia de Dios. Cuando entiendes, es imposible que no sientas, ¿no? ¿Sí o no? Es imposible, serías de piedra. ¿Sí o no? Entonces, no es malo sentir. El problema es cuando ese sentimiento o esa emoción no viene de haber entendido primero. Y ese es el problema, que muchas veces las iglesias lo que quieren es mover las emociones de manera superficial y no llevan a la gente primero a entender, para que esas emociones vengan de una convicción profunda y no se vuelva una emoción simplemente superficial que pasa el culto y después ya pasó la emoción. Y llegas a tu casa, estás deprimido. Y en la iglesia estabas llorando, desconsoladamente, saltando, y a tu casa estás deprimido. ¿Por qué? Porque fue pura emoción. Pero cuando hay convicción, puedes estar pasando por los peores problemas, pero el entendimiento hace que puedas vivir en gozo constante. Pero al final se llega a traducir en emoción. Somos seres emocionales y no es malo cuando la fuente de esa emoción es la verdad, que nace de una convicción profunda y no de una experiencia superficial. Y al final, si tú entiendes, en Cristo también tienes ese afecto que viene de las entrañas y que hace sentirte amado, pero con convicción. No por emoción, sino que una convicción que después produce y aflora en un gozo, en un deleite en Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Hay algún afecto entrañable? En Jesucristo tenemos todo el afecto entrañable. ¿Hay misericordia? En Jesucristo tenemos misericordia que se traduce en compasión y piedad hacia los males de otros. En Jesucristo tenemos la compasión y la piedad. Entonces Pablo está queriendo decir, filipenses, consideren que en Cristo está todo el afecto entrañable y la misericordia. Entonces, por tanto, si hay todo esto, es por eso que ahora Pablo, yo les puedo pedir como Pablo, completad mi gozo teniendo unidad como iglesia. ¿Se entiende toda el tren de pensamiento, la unidad? O sea, considerando
que ya tienen todo el consuelo de sus padecimientos en Cristo, considerando que ya tienen todo el refrigerio, descanso y alimento de amor en Cristo por los rechazos que reciben por el Evangelio, considerando ustedes que ya tienen toda la comunión del Espíritu en Cristo, a pesar de sus opositores, y considerando que ya tienen todo el afecto que te hace sentir emociones y sentimientos en Cristo, a pesar de la frialdad de los que rechazan, entonces no tienes excusas, hermano, no tienes pretextos, no puedes estar frustrado, no puedes estar resentido, no puedes estar aparte, no puedes sentirte que no encajas, no puedes sentir que nadie te conoce, que nadie te considera, que nadie te saluda, al menos que no estés en Cristo, o al menos que estando en Cristo, no estés constantemente acudiendo a Él, a llenarte de Él. Yo no estoy diciendo que no hayan defectos entre los hermanos, o que no hayan problemas entre los hermanos, o que los hermanos se equivoquen, sino que eso no va a trascender. ¿Se entiende, hermanos? Completad, y por eso Pablo termina diciendo, completad mi gozo. Y no es que Pablo no estaba completo, pleno y realizado, pero ese es el secreto de la vida cristiana. Siempre se puede tener más gozo en la vida cristiana. Siempre hay más. Inmediatamente siguen entonces estos 4 mandatos que tienen que ver con las 4 consideraciones que ha dado Pablo. ¿Cuáles son los 4 mandatos? Complete mi gozo. Primero, sintiendo lo mismo. O sea, en base a esto, tengan los mismos intereses, ejerciten la mente las mismas cosas, pongan sus consideraciones en los mismos asuntos. Entonces, como han recibido de Cristo toda la consolación, Cristo ha exhortado, Cristo ha aconsejado, Cristo ha consolado, Cristo ha metido su mente en tu mente. Es por eso que te ha convencido de paz y gozo tu corazón. Entonces todos están capacitados para tener un mismo sentir. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Y si todos tienen la mente de Cristo, todos sienten lo mismo, ¿no es cierto? Todos sienten lo mismo. Ahora, la pregunta, ¿esto quiere decir que no podemos tener distintos pareceres en la iglesia? Sí podemos tener diferencias, ¿no es cierto? Sí podemos tener distintos pareceres. Claro, ya hemos visto que la base de todo es la unidad doctrinal, ¿no? Pero el que sentamos lo mismo no quiere decir que todos, así como soldados, ¿no? Blanco, negro, uniformados, podemos tener distintos pareceres. Todos tenemos que tener el mismo parecer en lo que es esencial y entender que cuando nosotros tenemos un parecer distinto, nosotros sabemos que si eso no es esencial, que si eso no está afectando la sanidad de la doctrina, yo puedo postergar mi parecer. ¿Por qué? Porque no es eso lo esencial. Puedo postergar mi parecer, puedo dar mi opinión y ceder con toda satisfacción. ¿Por qué? Porque al final sabemos que lo esencial es Cristo, el que nos está manteniendo en unidad. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué quiere decir esto? Si en Cristo tienen todo el afecto y refrigerio de amor, entonces están capacitados para amarse con ese mismo amor, ya que viene de la misma fuente. Unánimes, si en Cristo tienes toda la comunión, entonces todos pueden estar en la misma comunión, sintiendo una misma cosa. Si en Cristo tienen todo el afecto entrañable, entonces todos pueden sentir amor los unos por los otros. No debe haber resentimientos hacia algunos, no debe haber sentimientos escondidos. Esa incomodidad que entras a un lugar y con alguno tienes algo de incomodidad, con alguno tienes algo como que hay algo que hay ahí, eso es lo que ya deja de sentirse una misma cosa. Y eso ya no debe haber. Ya no debe haber. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que justamente te da todo el amor que necesitas. Conclusión. La base de la unidad es estar en Cristo. La base de la unidad es estar en su evangelio, en su palabra, en sus enseñanzas. Los recursos para la unidad es toda la consolación, todo el amor, toda la comunión, todo el afecto. Y es por eso que Pablo puede hacer este pedido, que es
estar unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Que Dios nos conceda vivir esta unidad, entendiendo bien cuál es la base. Y si has por alguna razón descuidado el poder recibir de Cristo toda la consolación, si has descuidado en tu vida diaria el recibir de Cristo todo el afecto de amor, si has descuidado el poder ir a Cristo para recibir de Él toda la comunión del Espíritu y todo el afecto entrañable, entonces es tiempo de tomar una decisión y postergar todo lo que sea necesario para que realmente puedas vivir la unidad aquí en la iglesia. Vamos a orar, hermanos.